¿Estamos? Ya estamos bastante, ya te quedó claro. Preguntas, a ver, acá me hicieron, en el Face, vi que hicieron varias preguntas, ¿quieren que empecemos por ahí? Ari, yo si querés me quedo contestando las dudas en el chat, así no te cortamos la explicación de las dudas. ¿El tema este? Sí, porque ahí... Bueno, ya está lo del chat, así vamos a las preguntas. Bueno, voy a responder esta pregunta que me hizo, a ver, Marti Sieda, ¿no? ¿Sí? Le respondo acá, ¿les parece? Empezamos por ahí, ¿sí? Y después me hacen preguntas a partir de ahí, las dudas que tienen. Las dudas de lo teórico, de lo que se va a preguntar. Vamos a ver cuántas preguntas hacemos, pero generalmente son los temas principales, hacemos preguntas para que sepan los conceptos principales. Por ahí relación. Una cosa, digamos, no van a poner, por favor, ya que tienen todo el día y tienen los libros abiertos y todo esto, no van a poner, por favor, se los digo de ya, cosas del libro así, y lo copian y lo pegan, y en el pegado este que pegan, lo pegan mal porque pegan el ello y el yo y el ello, empiezan con esas cosas, vos te das cuenta que no tiene nada que ver porque no lo vimos ese tema. Y si vemos que está en todo eso, lo vamos a tener que poner mal. ¿Se entiende? Porque no es lo que le preguntamos. Si le preguntamos lo que vimos hasta ahora. Te lo digo así, porque si no, imagínense que me empiezan a hablar qué sé yo, del ello. Y si no vimos todavía el ello, ¿qué tiene que ver? Está bien, porque ustedes sacan de una página y le dice todo de Freud que le hablan, de toda la teoría, y la meten, porque tiene algo que ver con el inconsciente y la mente, qué sé yo, y sí, todo tiene que ver con todo, pero usted tiene que precisar lo que estamos viendo hasta ahora. Te lo digo por las dudas. A ver, si necesitan tomar una cita textual de algún párrafo, bueno, es una cita, pero no es lo mismo citar una vez y que la cita sea pertinente, porque no lo pueden decir en mejores palabras que lo dice Freud, a copiar todo directamente, ¿no? Son dos cosas distintas. Citar, sí, que es la función de la cita, que la cita sirve para resaltar algo, tomar algo de la boca del autor, y otra cosa es copiar la respuesta como impertinencia de lo que copian. Por favor, a ver, por favor, o sea, no, usted está bien que usted tomen y precisen, y si ustedes le dicen qué es el síntoma, y precisan y sacan el síntoma, de dónde para poder caracterizar. Ahora, si ponen el síntoma y que ponen el síntoma como el goce, de la can, cosas así, ¿qué tiene que ver si no lo vimos eso? Puede estar bien, pero no es una cosa pertinente en este momento, entonces no tiene nada que ver. Eso quiere decir que están copiando algo. Tampoco vale copiar lo del video de la clase. Claro, o sea, exactamente, tampoco, o sea, al menos, o sea, la idea está bien que saquen los conceptos, pero no exactamente todos, está bien que saquen algo, le modifican un poquito, le ponen con palabras, lo arman ustedes, está bien, porque uno, si hace un trabajo, siempre saca de algún lado, y es así, pero se ve que lo armaron ustedes, no es que lo ponen de acá y esto está puesto por ahí y lo buscan así, lo ponen y lo pegan. Por eso que le vamos a hacer algunas preguntas para esto, que tengan relaciones. ¿Entendés? ¿Se entiende? Para que no va a estar en un lugar tan fácil. Pero ustedes lo pueden buscar y van a decir, acá hay una relación. Entonces lo sacan de un trabajo y meten ese trabajo ahí. No van a dar cuenta que eso está así. No tiene valor eso, ¿se entiende? Porque ustedes ni lo leyeron prácticamente, sino que pusieron ahí. Eso no. Que lo armen, porque si no lo vamos a tener que poner mal. Porque no es lo que significa. Si no, ese es el punto. No es difícil el vacío, tienen que armarlo ustedes. Que estén con la palabra de ustedes, el armado es de ustedes, pueden tocar, por supuesto que los conceptos lo arman ustedes. Bueno, acá les respondo un poquito, dice acá que si el libro del año pasado, sí lo pueden utilizar, Lucía, sí lo pueden utilizar. Las citas, ¿saben por qué le decimos las citas? Para que no copien directamente de cualquier lado, ese es el punto. A ver, una cosa, tomo como ejemplo los trabajos prácticos. En el punto 1, el que habla del autoanálisis, qué sé yo, muchos tomaron un fragmentito de la carta y lo citaron diciendo lo que le dijo Freud a Fries de que el autoanálisis no le era posible. Esa cita está buena porque, por ejemplo, es pertinente, es clara y es cortita y es concisa. Que no es lo mismo a que copien una respuesta, que copien párrafos enteros, porque, bueno, no les va a dar las hojas tampoco, les va a quedar. Exactamente, entonces,
Bueno, queda claro ese punto, ¿no? Se lo digo así. No es que sea difícil para hacer porque ustedes tienen y se pueden valer de lo que está ahí, pero no lo copien y peguen, por favor, porque nos vamos a dar cuenta, ¿no? Que no aparezca el yo y el otro. Yo de eso es mucho trabajo práctico y si no lo vimos, te das cuenta que eso es pegado, ¿entiendes? O digo lo yo y el ellos, o si hablan, qué sé yo, de duelo y melancolía, si hablan de pulsión, o hablan de... Y si no lo vimos eso, y si hablan de narcisismo, y si no lo vimos, entonces, ¿cómo van a estar metiendo algo si no lo vimos? Entonces, entonces quiere decir que están metiendo algo que lo han leído de un lado, o sea, le están pegando. Es obvio, ¿me entienden? O vos desde Lacan. No, Sí, vos desde Lacan no lo entendemos ni nosotros. y van a tener goce, por ejemplo, van a decir los objeto A, te meten ahí, o sea, no sé, que tiene que ver acá. O sea, por favor, vean, por lo menos, si van a copiar algo, vean de dónde que copiar si es pertinente. Mínimo. Bueno, profe, eso de que pegaron lo del yo y el ellos, den la cara, basta, no está la cara, cada uno se hace cargo, ya saben, cada uno, no hay problema en ese punto, pero sí, pero veamos, seamos pertinentes. Profe, yo no entendí cómo Freud pudo perseguir con el autoanálisis una vez que se separó de Freud. Bueno, muy bien, muy buena pregunta. Espera un poquito porque ustedes van a hacer preguntas y acá tengo cantidad de preguntas para responder. A ver si me quedamos. Ya dijo que están todos aprobados, sí, bien. A ver, veamos un poquito, a ver, porque van a hacer un montón de preguntas, espera un poquito. A ver, entonces, ya les respondo acá las preguntas que me habían hecho acá. Vamos viendo, vamos a las preguntas teóricas. Nos concentramos ahí y vamos a la cuestión. Tengo los Power ahí abiertos por las dudas y puedo abrir todavía algunas cosas. Pero bueno, veamos un poco. Ya que me hicieron esto del autoanálisis, que es de lo primero que habló. Muy bien la pregunta. A ver, empecemos a ver. El autoanálisis dice cómo se separó Flip y dice cómo el autoanálisis. Genial la pregunta, muy bien. Eso es preguntarse quién era ese otro, a quién, porque siempre alguien está dirigido a un otro. O sea, no hay forma del ser humano de que no esté dirigido a un otro. Entonces, el otro día, ayer, le hago una cosa, yo tengo todos los casos acá y la supervisión, entonces se me van viniendo a la cabeza, ¿sí? ¿Qué pasa? Son mi experiencia. Entonces le superviso ayer a un analista que tenía un caso, y entonces me hablaba del caso y me decía, bueno, me hablaba y le digo yo, después de estar ahí, me suena, pero, ¿y acá dónde están los otros? ¿Qué otros? Pero con quién se relaciona esta persona? Y bueno, pero se relaciona con la... Bueno, ¿te acordás que habló de la madre y habló de la amiga? Y habló de... ¿Te acordás? Sí, pero ¿dónde está la relación que tiene con esa persona? No tiene relación, todo lo imaginé ella. ¿Cómo lo imaginé? Y sí, porque en realidad está diciendo que tal persona no le habló, la otra tampoco, o sea, se alejó de esto. O sea que el otro, para decirlo en este punto, está desparramado, no hay un otro. Entonces, hay algo que ha pasado ahí en esa persona, porque no constituye, que se llama el lazo, o se llama hacer relación con otro. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la transferencia es hacer la relación con alguien, en este caso el analista. ¿Qué quiere decir? El autoanálisis es imposible porque siempre la posibilidad de poder verlo ves a través de un otro que te responde. Es como el otro, es como de alguna manera, cumple muchas funciones, pero es como un espejo donde a vos te viene del otro algo. Entonces, muy bien la pregunta que dice Freud, después que se cae Freud. Muy bueno, porque es genial, se cae ese otro. ¿Y cómo siguió con el autoanálisis? Muy bien, ¿sabe? El otro, en ese caso, la transferencia, ¿saben con quién lo hace? Con el público. El público era su otro. ¿Qué quiere decir? Él escribía para el público en general, los médicos, psiquiatras, la gente en general. Entonces, escribía y depende de los artículos que le venía, él respondía a todo. ¿Entiendes? Como creó a partir del otro, en general, es su público. Eso es el punto. Así construyó. Entonces siempre estaba dirigido a alguien. Entonces eso es muy importante. Muy bien. Entonces no es que el autoanálisis lo hacía a partir de otro. No quiere decir que el autoanálisis de Freud pudo ser acabado. Freud tenía cantidad de fobias, tenía cantidad de cosas, terminó con cáncer, terminó con cuestiones de todo tipo. Tenía fobia a los trenes, tenía mucha fobia. Un genio, pero tenía mucha dificultad en varios ámbitos.
Entonces él hizo lo que pudo y averiguó y llegó hasta donde pudo. Pero en realidad siempre estaba dirigido a un público. Eso sí, bien. Siguiente Bueno. pregunta. Bien, graban, perdón, pero podemos pasar el repaso sonido duro, bien, eso que estamos yendo, me quedo duda del anterior, terminé de entender con parte Freud, dice, no terminé de entender cómo comprende Freud el síntoma. Bien, el síntoma, sí, el público se refiere después de Flynn, ¿no? Sí. El otro lo habilita, el saber, muy bien. El otro habilita el saber, muy bien. El otro, el supuesto saber lo tiene el otro. Siempre el saber lo tiene el otro, perfecto. Bien. Vamos, hasta ahí estamos, entonces, sigue también con María Bonaparte. Bueno, Bonaparte, no sé si estaba como el otro, como un otro representativo, digamos, ¿no? Pero sí, era alguien del público también Bonaparte, sí. Yo creo que el autoanálisis es posible hasta cierto punto. No es que sea, a ver, Flor, no es que sea el autoanálisis, ya voy a lo del síntoma, no me olviden. Vamos, pero ya empezamos así, el autoanálisis, dice ya que estamos en este punto. El autoanálisis, uno tiene posibilidad de autoanalizarse cuando uno tiene ya mucho training. ¿Qué quiere decir training? Cuando tú has pasado de mucho análisis, vos tenés mucha capacidad de poder ver cosas. Por ejemplo, vos tenés un sueño y lo captás rápidamente de qué se trata. Pero al principio uno no entiende de qué estás viendo. Entonces, hasta cuando uno pasa, vos detectás qué te está pasando. Eso sí, es como mucho más cerca, digamos, del autoanálisis. Pero siempre hace falta de vez en cuando alguien que te devuelva algo. ¿Entiendes? Entonces, alguien que te diga algo. Es que a veces es como que muchos consideran como que el análisis no es lo que ocurre específicamente en un consultorio, sino que el análisis es la experiencia que transita la persona a lo largo del momento en que está en transferencia con un analista. Y entonces claro, el análisis puede ocurrir, no sé, yo recién me levanté, tuve un sueño y me quedo craneando de qué se trata esto, y posiblemente ahí está el análisis, y eso es uno que uno hace solo, pero en relación de transferencia de igual manera. Sí. La transferencia no depende de la presencia de analista, no es que uno está en transferencia solamente cuando está en sesión y el resto del día no. Exactamente. Y eso está bueno, ustedes vayan hablando porque eso me da motivo para ir viendo. Eso, por ejemplo, eso sucede. Algunos me dicen, viste, después decir, bueno, yo quiero ver si ahora puedo sola, por ejemplo, o puedo solo, ya después de haber hecho bastante análisis. Y yo le respondo, ¿por qué no puede sola o va a poder solo? Y en realidad, o si no, dice, y yo la pasé bien, ¿sí? Porque estuvimos de vacaciones, ¿sí? La verdad es que estuve muy bien y no necesité. Pero por supuesto no se trata de eso, porque vos ya tenés un montón de elementos que has aprendido dentro del análisis y quizás lo tenés incorporado para siempre. ¿Eh? La otra vez me habla una paciente de hacía no sé cuántos años, 12 años, más 10 años, no sé, 12, 10 años, que vive fuera y vieron que ahora ya toda la modalidad ya es por vía video, por teléfono, y entonces de otra provincia, porque se había de vivir hace muchos años, y dice, oh, me acuerdo de vos, que me ayudaste en ese punto, y yo siempre me acordé de esto, lo que se trató en el análisis de esto, y esto me sirvió, porque después yo me di cuenta, después de unos años, lo que vos me dijiste con respecto, ¿se entiende que uno sigue analizando? Se tienen los elementos para en realidad, entonces el autoanálisis, pero siempre se necesita un otro, porque está pensando en mí, aunque hace 10 años que estuvo, pero dice, claro, porque Ari me decía, se entiende que todavía está en relación al otro como están, pero ya está haciendo un tipo de autoanálisis, pero siempre en referencia a otro, no se puede hacer solo. Técnicamente no es autoanálisis porque hay transferencia. Claro, exactamente. Por eso es que decimos que no existe el autoanálisis, porque está en relación a otro, pero no tiene el análisis en sí mismo. Profe, a mí no me quedan claros los conceptos de investidura y contrainvestidura. Bueno, ahí vamos a investigar. Tenemos varias cosas. Reconoce que se puede hacer un autoanálisis. Seguimos con el autoanálisis, así vamos a otra cosa. Pero reconoce que no se puede hacer un autoanálisis, o es algo que se complica después. No, el autoanálisis no se puede hacer, pero sí le puede decir, cuando uno tiene mucho, la verdad, training con eso, el autoanálisis es como que vos estás mucho más cerca del inconsciente, es como que ya has trabajado tantas cosas, que es muy fácil captar lo que te pasa. Es mucho más fácil captar lo que te pasa. Entonces, y ese autoanálisis, no sé si autoanálisis, porque siempre lo hiciste en relación a otros. O alguna vez a cualquier persona que está al lado tuyo, puede ser tu pareja, o lo que sea, te dice algo, y vos, entonces te devuelve,
y está haciendo de alguna manera, o sea, enseguida te capta a partir de un otro, porque siempre a partir de un otro que vos vas a captar lo tuyo. Cualquier cosa que te dice un amigo te dice algo, pero vos ya tenés un training sobre eso. Eso no quiere decir que sea autoanálisis, porque vos todo lo que hiciste a nivel de con un otro. ¿Entiendes? Ese es el punto. Pero nunca se hizo analizar por uno de sus aprendices, Freud no se hizo analizar, no. Por eso es que tenía muchos conflictos. O sea, Freud tenía muchos conflictos. Era un genio, pero con muchas cosas. Tenía fobias, tenía un montón de cosas. Y el cáncer que se agarró tampoco no es por casualidad, era moverlo, que era psicosomático y todo eso. Y él ahí, bueno, hacía lo que podía, en esa época, parece, si estamos todavía con las ideas de él acá. Pero así todo con su genialidad, la pasó como era una frase de él que es una frase que dice, yo soy un hombre afortunado, eso me gusta, dice, porque nada me fue fácil, está genial, y porque no le fue nada fácil, en ningún aspecto le fue fácil. Entonces, y sí, al final tuvo todo lo que no pudo hacer con la hija, tuvo cosas que no sé si eso también le ha agarrado de cáncer, pero todo también tiene que ver con esas cosas. O sea, cosas que él no pudo resolver, pero hizo un análisis impresionante que todavía estamos hablando de, imagínense. Pero bueno, el autoanálisis no lo hizo, el autoanálisis, el análisis de él. Profe, ¿hay alguna carta específica que tengamos que saber? ¿O sabemos el concepto que sí, lo que se trata aquí? Con respecto a las cartas, no te tienen que saber todas las cartas, porque por ahí lo que se puede preguntar es, por ejemplo, a ver, alguna pregunta, le digo así, puede ser, miren son, hay artículos que están en relación, uno puede ver las cartas con Fliss, entonces, ¿qué relación tiene, por ejemplo, con la construcción del psicoanálisis, con la cuestión del autoanálisis, la cuestión de la transferencia y el falso enlace que viene en psicoterapia de histeria, que también tiene que ver con eso, porque ahí sí algo ve los esfuerzos de transferencia, porque estamos hablando algo de lo que implica la transferencia, que todavía no vimos la transferencia, después cuando no me empiecen la transferencia positiva y negativa, que no lo vimos, por favor, estoy diciendo los conceptos que vimos hasta ahora. Está en relación a lo que vamos a ver después, pero no lo vimos todavía, pues digo, porque si ustedes copian eso, debe decir, ¿sí esto dónde lo vi? No lo vimos, pero sí estamos viendo esto que yo estoy diciendo. Está en relación, en psicoterapia y la histeria, en las últimas páginas, habla sobre el falso enlace, que es la relación con el analista. Ahí veanlo que hemos visto. Entonces ahí sí tiene que ver con esto, porque es con el otro. En psicoterapia y la histeria, que bueno, en psicoterapia en tratamiento psíquico del alma, que al final no lo habíamos puesto, pero tratamiento psíquico del alma también habla de la cuestión un otro, por eso queríamos ponerlo, porque está en relación con todo esto, porque tratamiento psíquico es con el mago, con el chamán, con las religiones, hay un otro ahí también. Entiende que hay un otro a partir de que funciona de esa manera, siempre se funciona con un otro. Eso es que estamos viendo, todo está relacionado, yo se puede hacer una pregunta, algo en relación con todo esto, eso sí, pero no las cartas en sí, no van a preguntar cada carta que tienen que saber, no lean eso, o sea, está bien que sepan la idea principal de qué se trató y cómo fue, eso sí, pero no todo lo específico de cada carta. Bueno. En general es en relación a un otro, aparte que está la transferencia, en relación a un otro que están los síntomas, que aparecen en los síntomas. Bueno, lo que hace Freud con el síntoma, ya que vamos a empezar a hablar de síntoma, es leerlo. Freud lee los síntomas como un mensaje que se dirigen hacia alguien, ¿no? Sí. Bueno, por lo menos es la lectura que hace Lacan después de Freud, sí. Pero en general... Seguimos acá. Ahí ya vamos al síntoma que han preguntado del síntoma. Ya vemos ese punto. Acá Lucía pregunta, ya entendí, por eso se criticaba a Freud, porque yo sí puedo autoanalizar mi sueño acto fallido. A ver, tú, habría que ver cómo uno cree que autoanaliza lo de uno, ¿eh? O sea, también, de cada vez, porque es autoanalizarse los sueños, ¿qué quiere decir? Yo te puedo decir, bueno, a ver, contame el sueño, y te puedo dar muy vuelta lo que vos me decís. Porque eso es lo consciente, lo que vos estás viendo. Vos creés eso, pero por ahí, con una pregunta se te da vuelta todo, ¿no? Te digo, entonces, uno cree por ahí que puede autoanalizarse. Profe, lo más importante de las cartas de Freud y Fliss sería darse cuenta del contexto que Freud atravesaba y la importancia de Fliss como otro. Sí, el contexto muy bien, el contexto de cómo amó lo suyo y la importancia de Fliss como otro. Muy bien, sí, eso sí. Profe, ¿cuál es la diferencia
entre la neurosis y la histeria? No me quedó claro. Bueno, entonces ya tenemos varias preguntas. Ponemos los conceptos de determinismo y simultaneidad. Están preguntando mucho sobre síntomas. El texto proyecto de psicología para neurosis no explica la idea de la descarga de tensión a la que hablaba de interpretación de sueños. Muy bien, sí. Está el proyecto de psicología, ya lo vamos a ver el tema del esquema del Peine y el proyecto que sí, están en relación, de ahí saca toda esa idea, que es el aparato psíquico. Muy bien, ya vamos a ir a eso, está bueno, Maximiliano, eso ya está, otro tema. Claro, sin un otro no hay advenimiento del saber, se podría decir. Muy bien, Santiago, exactamente, hace falta siempre un otro. Acuérdense, ¿se acuerdan bien la experiencia de satisfacción cuando veíamos que el ser humano se constituye por un otro? Si no hay un otro, no está constituido un ser humano, no es ser humano. ¿Cómo no va a ser un ser humano? Si nació con la cabeza toda la cuestión del ser humano, no se convierte en ser humano, subjetivamente no es un ser humano. ¿Se entiende? Entonces, ¿y qué necesita? De un otro. Si no hay un otro, no hay constitución. Miren lo que estamos diciendo. Entonces, imagínense, todo está en relación a un otro. No podemos existir sin un otro. Ahora los otros son las redes, ¿no? Si bien estamos viendo, o no, ustedes no están esperando a ver si le dicen si me gusta, no me gusta, me quiere, no me quiere, están esperando el otro, si respondió, no respondió, no están todo el día así. ¿Y qué se creen eso? Es un otro. No vivimos sin otro. Todo el tiempo en otro. Ahora somos otros, estamos nosotros, usted tiene el otro, el profe, el Facu, estamos ahí, hay otros que están para ustedes viendo todas las cosas. Todo es así. No hay forma de que no. Y si no, que por ejemplo, en el autoanálisis de Freud tiene que ver con los otros a los que Freud se dirigía y con los que Freud se peleaba y con los que Freud se discutía y se peleaba con todo. Y ese pelearse con todo es una, por lo menos en mi lectura, es una repetición en Freud, es un síntoma Freud de Freud. y sí, está, y hay un otro. Pero hay un otro siempre. ¿Se entiende? Entonces, no hay forma de que no sea. Es constitutivo. El ser humano se constituye por un otro. No hay otra forma. Bien. Bien, no hay evidente el saber, sí, porque el saber está en el otro, por eso se pone el supuesto saber, entonces se sabe a partir del otro y se va construyendo a partir del saber en el otro. Así es la cosa. Sí. Profe, pasa las preguntas que le hicieron en el Facebook. Ay, ya vamos, ahí, Flor, también tengo cantidad de preguntas que tengo, pero todas están relacionadas, o sea que vamos a ir, no importa porque las que preguntan ahí están preguntando acá, o sea que lo voy a ver cómo lo vamos. Diferencia entre los descriptivos, dinámicos y sistemas. Bueno, tenemos cantidad de cosas, bueno. Pasamos, quedó algo, vamos a pasar ya, el autoanálisis, toda la cuestión de frito, eso, estamos más o menos, hay alguna pregunta más, no sé, porque tengo tanta pregunta acá, que, entonces, pasamos, profe, la transferencia negativa y positiva, está en el texto de grafía en el parcial, pero no lo ponemos, no lo vimos acá, no está la transferencia positiva y negativa, está ahí, no, pero eso está, no vimos todavía, transferencia va a ser otro texto que vamos a ver. No, eso cuando vemos transferencia vamos a ver ese tema, ahora todavía no vimos transferencia, no me metan eso. Cuando preguntamos estas cosas no van a empezar a un texto que sacan de transferencia y lo ponen acá. Porque le voy a decir esto que ¿qué tiene que ver? Tiene que ver, pero no lo hemos visto. ¿Se entiende? Por supuesto que todo tiene que ver. Pero no son conceptos que hemos visto, pero se entiende también, pero no, esa transferencia todavía no. Sí lo otro que estamos viendo, más pertinente. Bueno, sobre los conceptos de investigación contra el investigador, bueno, hay varias cosas de esas cosas. Bueno, vamos viendo que hay muchas cosas, transferencia positiva y negativa, nombre los textos de la primera unidad. Es que transferencia positiva y negativa, no los textos de primera unidad, ¿no, hombre, eso? Por eso lo preguntan. ¿Sí? ¿Qué cosa? Perdón. En las cartas, en las cartas, mirá, sí los nombres, mirá. Eso en las cartas nombran la transferencia positiva y negativa. Un lindo, interesante hallazgo. A mí también. El vínculo transferencial erótico tiene negativo. Bien. Muy interesante. Sí. Bueno, sí, todos los nombres. Mira, bueno, gracias por ver. La verdad que yo ya tanto que no leo las cartas, pero bueno, gracias. Entonces, muy bien. Aprendemos también. Parece que están con mucha. Está bueno el grupo, porque al final estamos produciendo, está muy bien. Está buenísimo. Bueno. Mira, da el punto de cada uno. Mira qué interesante, ¿sí? Porque podríamos meternos ahí, ¿sí? Bueno, miren. Si ustedes van a ver, lo que pasa es que yo diría que eso lo dejemos un poquito ahí. Está bien, tiene razón, está buena. Yo después lo voy a retomar eso para ver un poquito. En la unidad 2, capítulo 7, también leí la transferencia. Pero a ver, Camilo, pero la transferencia esa no es la transferencia de la que hablamos. Es transferencia del deseo al resto, digo, no, esa transferencia de que hablas. Te digo por la duda, no es la misma.
porque ahí dice transfiere esta energía a otro lado, ¿se entiende? Que el concepto de transferencia también tiene que ver parecido, pero es otra cosa esa transferencia. Todas las mencionan, pero no se explica. Pero entonces no ponemos eso de las transferencias positivas y negativas, lo vemos cuando vemos transferencia. ¿Estamos? Esto transferencia del monto afectivo y de la energía psíquica hace referencia más al desplazamiento y a la catexia. Claro. Sí, eso de transferencia del capítulo exactamente, los sueños son transferencia. Bueno, gracias porque veo que han leído, digamos, interesante. Si ustedes pueden justificar, a ver, cuando usted alguien algo decir, usted me lo justifica en un parcial y ponen algo y está justificado porque lo citan, por ejemplo, y en las cartas está, y yo me tengo que quedar callado porque está en las cartas, ¿se entiende? Y ustedes ahí me cierran la boca como diciendo, y yo no puedo decir nada. Ahora, si me ponen una cosa de un texto que es de transferencia, que después, en 1914, no sé, y que después que no vimos todavía, ahí no tienen una justificación porque me están copiando a otro lado. Ahora me están justificando, pero así todo. Vamos a dejar todavía el concepto de transferencia, vamos a ver la necesidad del otro, que está en relación con esto que están diciendo, pero no explícitamente. Ustedes si lo pueden nombrar para decir, esto tiene que ver y lo dejan ahí, está todo bien, en ese caso no hay problema, ¿se entiende? Bien. Hemos leído por demás, porque algunos llegaron al yo y el ello. No, Flor, el yo y el ello no. Basta, que yo y el ello todavía no vimos nada, eso es un capítulo muy grande, eso. Digamos, eso no nos metamos ahí, por favor. No. Los mandamos a rehacer el parcial si nombran el yo y el ello. No. Ni ahí que llegamos a eso, basta. Estamos tratando de ver estos conceptos. Entonces vemos. Pero veo que están afiladísimos, están muy bien, eso está bueno. Lindo grupo. A ver, veamos. Lo del autoanálisis, ¿pasamos a otra cosa? Porque tenemos mucho y yo veo la hora, todavía no falta. Pasemos otra cosa. Pasamos a otra cosa. ¿Estamos? Cualquier cosa, si hay dudas, las pueden poner en Facebook y nos encargamos de ver cómo le responden. Pasamos al síntoma. Síntoma en Elizabeth. A ver, acá tenía yo ¿dónde tenía el síntoma en Elizabeth? ¿Qué sé yo en este punto? Más concreto acá, ¿dónde está el síntoma? Vamos a ver. Bueno, vamos a ver, ¿qué quiere decir? A ver, ¿cuál es el concepto de síntoma? Ahí preguntaron, acá hay varias cosas que están viendo. Síntoma, por ahí preguntaron el determinismo, el mecanismo, preguntaron los puentes lingüísticos, preguntaron, ¿qué más preguntaron ahí? ¿Qué más? A ver, vayamos a la simultaneidad y simbolización. Simbolización y simultaneidad. No entendí en relación al síntoma, huellas némicas y simbolización. Bueno, a ver, huellas némicas, vamos a ver huellas némicas. Investidura y contrainvestidura. Bien. Bien. Vamos por ahí entonces. Bien, veamos. Entonces, investidura, los diques, sobre determinismo, el principio de creación y realidad son procesos primarios, proceso primario y realidad, vamos a poner. La forma canónica del manuscrito K dijo que iba a explicar la clase pasada. Forma canónica. Igual fórmula canónica no está manuscrito acá en la bibliografía. No. Yo creo que es más simple entenderlo directamente desde Elizabeth. Sí, le vamos a poner un poquito para que entiendan la idea. El desplacer primario y la realidad secundaria. La diferencia entre represión primaria y secundaria. Represión primaria y secundaria. Bueno, paremos ahí. Vea, identidad, percepción y pensamiento. Esperen. La diferencia entre represión, defensa y censura. Puede ser que esta parte pasamos después, vamos a pasar a la cuestión de identidad, percepción, y esto pasamos a los sueños después. ¿Qué les parece? Había un montón de dudas que habían subido, eran como 10, 11 preguntas. Acá están. Pero son preguntas, la verdad, muy precisas y que... Acá le digo las preguntas que están en relación. Dice, el puente lingüístico,
puente lingüístico. Puente lingüístico y asociación. Y otro Determinar concepto simbolizado, esto lo pusimos. ¿Cuál es la diferencia entre parálisis funcional y parálisis funcional simbólica? Parálisis asociativa y simbólica. asociativa y simbólica. Bien. Después dice, Freud une la cura de reposo, representación de experiencia traumática, del método catártico de hoy, y así mediante sus conclusiones que comienza a tratar a su paciente. ¿Me explica? Bueno. Son muy precisas las preguntas, están buenas. Está bien, esto vamos después en psicoterapia y esta parte. Ahora vamos a la cuestión del síntoma. Vamos a paso, porque si no esto es mucho. No. Bueno, esperen un poquito. Sí, y si junta la pregunta por unidad, por eso vamos a la unidad, muy bien. Entonces vamos al síntoma ahora. Estamos, porque acá tenemos cantidad de síntomas. Bueno, veamos algunos conceptos básicos de síntomas. El síntoma es un síntoma analítico. ¿Qué quiere decir? Es un síntoma psicoanalítico, es un síntoma que Freud empieza a armar. No es el síntoma de la medicina. ¿Estamos? Entonces, para decir que es un síntoma psicoanalítico, implica que hay un proceso psíquico. ¿Qué quiere decir que hay un proceso psíquico? Que hay un mecanismo psíquico en juego. ¿Qué es un mecanismo psíquico en juego? Y Freud intenta dar cuenta de estos mecanismos a partir de lo que él arma con respecto a un aparato psíquico. Un aparato psíquico que funciona con ciertos principios. Por eso decían el principio de placer, displacer, que no es el de realidad, porque el principio de realidad tiene que ver justamente como ahí lo ponen, como Sabrina pone, que es del nivel secundario. Lo otro es primario totalmente, es el principio, se rige por el principio de placer. Es como que va a buscar el placer y se aleja del displacer. Ese es el foro, esa es la forma como que el movimiento del aparato funciona. Pero se va a encontrar en este movimiento con un montón de dificultades. Pero si no funciona simplemente por el placer. Pero la realidad va a mostrar dificultades para llevar directamente el placer. Así a placer como placer. Entonces, al encontrarse con el principio de realidad, empieza a encontrarse con dificultades. En este caso, si vemos cómo se forma un síntoma, una de las cuestiones es que se forma un síntoma. Para que se forme un síntoma, anteriormente tiene que ya haber estado formado la represión, que está en relación con algo que preguntaron, que son los diques anímicos, que está en relación con lo que veíamos que son las huellas némicas, y que está en relación con la investidura y con la contrainvestidura. ¿En qué sentido? Bien, que para que se forma un síntoma, tiene que estar estos elementos en juego, porque si no, no habría la formación de un síntoma. ¿Estamos? Porque si no hay una represión, no hay una formación de síntomas. Porque lo que va a hacer que en realidad se forme el síntoma es que algo se reprima. Quiere decir que si se reprime, se va de la conciencia. Si ya vamos a ver lo de huella anémica, ya vamos a explicar, eso lo vamos a ver con los sueños, chicos, los huellas anémicas. Seguimos con este punto. Entonces vamos a ver, en el punto, ya vamos a ir parte por parte, pero lo quiero ver, cuando usted dice, que esto ahí dice diferencia entre represión, defensa y censura. Bueno, la represión es una defensa, y que tiene que ver en relación con la censura. Es como que algo es censurado, algo es prohibido, algo no se puede. Esto va a dar cuenta de que algo se reprime. Si se reprime, quiere decir que sale de la conciencia. Si sale de la conciencia, es inconsciente. ¿Estamos? Entonces, quiere decir que viendo esto, hay algo que tiene que ver con el placer, con el deseo,
vamos a poner en esos términos, y que en un momento determinado ese deseo no puede expresarse así como sí. Ese placer y ese deseo no puede ser expresado sin un obstáculo de afuera. ¿Cuál es el obstáculo de afuera? La realidad le muestra que no. En el caso de Elizabeth, si Elizabeth estaba enamorada del cuñado, la realidad le dice, bueno, pero vos no podés, vamos a decir los términos de ahora, discúlpenme que le habla así, no podés ir a transar con tu cuñado, si está una familia dolida, tu papá está convaleciente, tu hermana está ahí y se muere tu hermana, ¿qué va a ir a chapar? Vas a estar ahí, decirte, o sea, sería una cosa loca, o sea, te un poco. Entonces, ¿no te sentís un poco culpable con que querés hacer esas cosas después que todo lo que ha pasado, mira cómo está tu papá, mira tu mamá y tu hermana, que vos competirás con la hermana y todas estas cosas? ¿No sentirá un poquito de culpa de querer estar ahí? Entonces, diríamos, no sé si hoy, a la altura de hoy, funciona tanto la represión como antes, pero todavía algunas cosas funcionan, la represión, ¿sí? Todavía está. Entonces, en ese caso, para entender la represión, te diría, sí, bueno, pero yo me siento culpable con lo que estoy pensando. Entonces, el deseo quiere decir que, ¿qué se produce ahí? Un conflicto subjetivo. El conflicto es, ¿qué hago? Si yo deseo a mi cuñado, me lo quiero garchar, digo así para jugar un poco. Quiero estar con él. Ese es mi deseo. Pero como eso se me hace insoportable sentir eso, porque sería, ¿cómo yo voy a hacer algo, sentir algo así? Esa representación, esa idea que yo tengo, esa idea que tiene que ver con todo el deseo, cae, es como si dijera, como eso me hace doler, ¿por qué te hace doler? Porque me da culpa, me siento angustiado, porque me angustia sentir todas estas cosas, soy un hijo de puta, al final, ¿qué estoy haciendo? Si mi viejo está muriendo, la que está, mi hermana está y yo todavía queriendo esto. No va con la realidad. Entonces, ¿qué hace? ¿Cuál es mi mecanismo? Pero yo sufro con eso, me siento mal. Entonces reprimo ese deseo. Ah, ¿cómo te va, tal, Elizabeth? ¿Vos sentís algo? No, yo no siento nada, no tengo nadie. ¿Cómo puede ser? ¿Desapareció todo eso? ¿Desapareció el deseo que yo tenía? Desapareció. Ah, qué vivo. ¿Y dónde está ese deseo? Bueno, entró en conflicto con una cuestión moral. Quiere decir que estaba el deseo y lo moral. Lo moral me dice la culpa. ¿Estás seguro, Ari, que está tanto? Y esto hay un conflicto. Entonces, lo que se forma el síntoma es una formación de compromiso, que compromiso es porque son en dos partes. Es como un trato. Hagamos un trato, nos damos la mano. Este es el deseo y este es la cuestión de la culpa, la moral, la censura, si quieren. Se dan la mano, dice, hagamos una cosa. Vos no querés sufrir psíquicamente, y yo la verdad que no, porque no me lo aguanto, el sufrimiento psíquico es peor que el físico. Entonces vamos a hacer una cosa, hacemos una transacción, hacemos una formación de compromiso, el síntoma, formación de compromiso, ¿entre qué? Entre un deseo y, en este caso, la moral. Entonces, entre el principio del placer y el de realidad, si se quiere. Entonces, y sí, ¿y cuál es la formación de compromiso? Vamos a tener un síntoma. ¿Qué síntoma? No vas a poder caminar, ¿no? Pero te olvidas de todo, es como una cosa mágica, pero te olvidas de esto. Ah, yo me siento bien. Ah, te sentís bien, yo estoy magnífico. Salvo que no puedo Pero caminar. no puedo dar un paso. Creo que Bien. así lo trabaja Freud. No puedo dar un paso. Entonces ahora vamos a eso. Entonces vamos a ver. Entonces hasta ahí el síntoma se formó. Yo no puedo dar un paso, no puedo caminar. ¿Y esto qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver el cuerpo con todo lo que estamos hablando? Pero eso nos da primero, nos da una visión de que el cuerpo, como sí, no es un organismo solamente, porque el organismo sería del médico. El cuerpo, y esto lo van a ver muchas veces, está tocado por las palabras, está tocado por la representación. ¿Qué quiere decir eso? Es que el cuerpo es representación. ¿Cómo? Yo tengo un cuerpo acá de carne y hueso, sí,
pero cada cosa está representada en tu psiquismo, tiene una representación psíquica. Quiere decir que yo con la representación influyo directamente en el cuerpo. Ustedes no pueden pensar que el cuerpo está separado de la cabeza, como decía ya, eso lo decía, imagínate, antes de Cristo, Platón hablaba de eso, Hipócrates hablaba de esas cosas, imagínense. Ahora, y todavía ya se sabe que en realidad toda la cuestión corporal tiene que ver con una cuestión psicológica, ¿se entiende? Ahora vamos a ver de qué manera. En este caso estamos viendo con la cuestión de un síntoma conversivo. Y el síntoma conversivo, que significa un síntoma que se convierte en el cuerpo, atañe, se refiere a la histeria. Bien, ¿por qué? Porque el síntoma histérico se ubica en el cuerpo, se sintomatiza, se simboliza en el cuerpo. Quiere decir que un conflicto del cual yo tengo está expresado en el cuerpo. Por eso se dice que el síntoma es una formación de compromiso, es una transacción entre dos sistemas, y que como corolario aparece un síntoma. Bien, ahora, ¿qué quiere decir? Pero ¿cómo? Ahora le pregunta Freud, se formó el síntoma. ¿Y por qué se formó en las piernas? ¿Y por qué no se formó en las piernas y no se formó en el brazo? O en la cabeza. No se formó en el estómago. No se formó en otro lado. ¿Por qué las piernas? Bueno, y ahora vamos a ver por qué las piernas, y tiene que ver con algunas preguntas de las cuales ustedes han formulado. Para eso Freud empezó a preguntarse. Entonces dice, bueno, ¿cuál es el mecanismo de que se forma esto? El mecanismo, ¿qué mecanismo operó para esto? Él está estudiando a ver qué pasa con las representaciones. ¿Por qué? Porque ahora tenemos acá dos puntos que se ven. Una cosa son las representaciones, que eso habíamos hablado. Las representaciones son las palabras, las ideas, el deseo está deseado en representación, en palabras. Después hay algo que aparece cuando veamos algo, que es la alucinación perceptiva que preguntaron y vayamos después. Esos son los esbozos primeros de lo que va a ser el deseo. Pero posteriormente, cuando ya está constituido la represión, hablamos de un deseo a nivel de las representaciones, como decir yo deseo tal cosa, yo deseo a esa persona, yo deseo ser psicólogo, yo deseo ser tal cosa. Hay un deseo que vos me lo expresás, si yo te pregunto, ¿y qué deseas? Y yo quisiera hacer esto, quisiera hacer un viaje. ¿Qué me están diciendo? Me está poniendo palabras, es un deseo. Entonces, eso son representaciones, son ideas. Bien. Otra cosa es el afecto. El afecto es justamente, como se dice la palabra, es lo que afecta, lo que tiene de afecto, lo que tiene de sentimiento. Entonces, lo que se siente tiene que ver con todo lo afectivo. Algunos sienten más, otros sienten menos, otros son fríos. Dice, ¿y esta persona tan fría? ¿Tú no sentís nada? Nada. ¿Y cómo puede ser que no siente? Y otro siente todo. O sea, quiere decir que el afecto en uno está a flor de piel y en otro está, no sé dónde está. Ahí ya vos te das cuenta que el afecto puede ir por todos lados. Pero otro dice, yo no siento nada. Sí, no siento nada, pero no sabes que tengo problemas acá en el cuello, no trago bien, tengo gastritis, tengo una úlcera, pero tengo también hipotiroidismo, y tengo no sé qué, y no puedo caminar acá, pero hoy tengo la espalda así. Bueno, o sea, si vos no sentís nada, pero el cuerpo es pecho bolsa, o sea, que indudablemente está todo en el cuerpo. O sea, el afecto está en el cuerpo. En algún lado está. Bien, aquí quiero ir con esto. Para ver esto, lo que Freud habla, dice, ¿cuál es el mecanismo? El mecanismo consiste en lo siguiente, que la representación, estas ideas, el deseo de Elizabeth, se fue al desalojo. ¿Qué quiere decir se fue? Se desalojó de la conciencia. Chao, no recuerdo más. Ese desalojo, ¿qué se llama? Es justamente se reprime la representación. Por lo tanto, se fue al desalojo. Pero ¿qué pasó con el afecto?
el afecto se fue al cuerpo. ¿A dónde? Vamos a ver por qué se fue. Pero acá estamos hablando del mecanismo es ese. Es que en realidad una parte se desalojó de la conciencia y la otra fue el cuerpo. Ese es el mecanismo que funciona. Bien. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué se fue el cuerpo? Porque fue el cuerpo por esto, justamente. Ahora, ¿por qué en las piernas? Todo síntoma, a la vez que dicen, ¿por qué sobredeterminado? Porque todo síntoma está sobredeterminado. ¿Qué quiere decir? Que no es una sola cosa. No es uno, sino que son varios acontecimientos que vienen a reforzar algo. Cuando uno dice, y yo tengo un trauma, y estoy buscando cuál es el trauma, qué me pasó en la vida para que yo sea así o me pase esto. Es que nunca hay una cosa sola, porque se llama sobredeterminado. Algo que sucedió, sobredeterminado es que se determina por un montón de factores, de lugares. Entonces está sobredeterminado. En ese caso Freud habla de la sobredeterminación haciendo referencia a un montón de sucesos que hacían alusión a por qué le tocaba, por qué la pierna era una pierna izquierda, la pierna derecha, a partir de un montón de episodios que habían sucedido. Estos episodios que habían sucedido los llamaban la cuestión de la simultaneidad. ¿Por qué? Porque en el estado que estaba ella, en relación en el cuidado al padre, estaba en una situación delicada. ¿Por qué? Porque estaba cansada, estaba sin dormir, estaba angustiada, estaba con todas las defensas bajas. Y estaba en una situación a la vez culposa por este deseo que veíamos que estaba reprimido. Imagínense en ese estado subjetivo que estaba. Eso daba simultáneamente en ese momento, ella apoyaba las piernas sobre, o sea, la pierna del padre, bueno, ahí hacía toda una descripción de qué pasaba con las piernas, dónde la apoyaba y todo esto. Entonces decía que en el momento de sufrir todas esas circunstancias, simultáneamente, quiere decir, en el mismo momento, simultáneamente, sucedían una serie de cuestiones psíquicas que le pasaban y que estaban en relación a este contacto de las piernas con el padre. Que ahí sucede, describe, no me acuerdo exactamente, va describiendo una serie de episodios. Entonces ahí dice que se formó el síntoma en las piernas por una cuestión de simultaneidad de lo que estaba aconteciendo en ese momento. ¿Entiendes? Entonces una de las cuestiones es lo simultáneo. ¿Estamos? Ahora, la simbolización tiene que ver con otro concepto, es algo simbólico, es algo que simboliza algo. Muchas cosas pueden simbolizar algo. ¿Qué quiere decir? Que esto simboliza algo. Esto puede simbolizar una lapicera, como decía Freud, pero puede simbolizar un pene. Un pene, y un pene, porque tiene la forma del pene. Entonces también puede ser simbolizar un pene. Pero es algo simbólico, porque no es un pene. Pero puede simbolizar algo. Entonces lo simbólico simboliza algo. ¿Cómo se simboliza el sufrimiento ese simbolizado? Es que en ese momento hay algo que tiene que ver con otra pregunta que hacen ustedes, que esta simbolización está en relación con lo que se llama los puentes lingüísticos. ¿Qué son los puentes lingüísticos? Un puente, si ustedes lo ven un puente, es unir una cosa con otra, porque acá está el agua, y entonces va a unir esto con esto. ¿Cómo va a unir? Entonces un puente lingüístico. Quiere decir que acá algo que tiene nivel de la representación lo va a unir al cuerpo. ¿Y esto qué tiene que ver el cuerpo con esto? Y sí. ¿Por qué? Porque para que tenga un lugar en el cuerpo, acuérdense, va todo junto. Lo que pasa es que uno cree que el cuerpo está separado, no está separado. Porque ustedes vean, si ustedes piensan algo, cualquier cosa que piensen ya está en el cuerpo. Si usted ante una situación, yo le pregunto, le digo, a ver, alguien que venga acá, yo le hago unas preguntas ahora y aparecen como el Facu, y el Facu le pregunta cosas así y lo pone incómodo. Va a tener algo, va a sentir algo en su cuerpo. ¿Por qué? Porque ya expresa directamente lo que aparece ahí,
está ya en el cuerpo. ¿Entiendes? Entonces, se dan cuenta que directamente pasa al cuerpo. Ahora, para formarse este síntoma, necesitas de una cuestión simbólica. Lo simbólico, en este caso, o el puente lingüístico, tiene que ver con palabras que pasan al cuerpo. Si yo digo, en una situación, yo a esta persona no la trago, no la trago. El puente es no la trago. Tragar, la palabra, el significante, no la trago, ¿qué quiere decir? Yo no la trago. ¿Ustedes qué interpretan? Que no la aguanto esa persona. No la quiero esa persona. No la quiero cerca de esa persona. No la puedo digerir esa persona. Ni en esa palabra. Entonces yo eso, ¿a qué lo tengo? Si yo digo, no la trago, y mi garganta, yo no tengo hambre. ¿Cómo puede ser? ¿Qué tiene que ver el hambre con que no traga? Pues yo no puedo tragar ahora. ¿Y cómo puede ser? No me pasa la comida. ¿Pero qué tiene que ver el no te pasa la comida con que vos esta persona no la querés? Porque yo estoy diciendo y represento en mí que no la trago. Ese es un puente lingüístico. El puente lingüístico de la lengua está ya en mi garganta. Si yo digo, esta persona me irrita, la irritación está en mi estómago. ¿Qué tiene que ver? Yo pongo la palabra me irrita y la tengo en el estómago. El puente lingüístico es que la palabra lingüística irrita, me irrita, ya está en mi estómago. Y entonces a mí me duele el estómago y me voy justamente a que me vean el estómago. Diría, yo diría, esta persona me rompe la cabeza, todo esto me rompe la cabeza. ¿Y qué le pasa? La cabeza me explota porque creo que se me va a romper y no aguanto más y voy a tomar una pastilla. ¿Qué estamos diciendo? Otra vez, ponemos el puente lingüístico de la palabra aparece en el cuerpo. Entonces, en este caso, decía, yo no puedo dar un paso se da con las piernas. Entonces, el paso estaba justamente paralizada para dar un paso ante esa situación tan angustiante. Y entonces se simbolizó en las piernas el dar un paso. Eso es muy común. Entonces, y ahí hay miles de ejemplos donde se simboliza en el cuerpo. ¿Se entiende? ¿Y con qué se simboliza? Con los puentes lingüísticos. Bien. Espero que me he explicado ahí. Entonces, vamos a otra cosa. A ver, bueno, voy a repetir los elementos. Bueno, digamos que... Bueno, investidura convirtiente con investidura sobre determinismo. Bueno, ¿qué más? ¿Por qué estaba determinado? Decía que yo ya hablaba también del determinismo en relación a que padecía anteriormente de una cuestión reumática en las piernas, y entonces también ese dio un motivo, aparte de todo esto, que determinó también el lugar donde, es como se decir, hay lugares donde uno es más susceptible que otros para que el puente lingüístico se dé, o el choque se dé. Es como que hay zonas, digamos, que son mucho más factibles de que salga el síntoma que en otros. Y depende en cada uno. Por ejemplo, hay algunos que dicen, y el estómago es el órgano, ¿cuál es el órgano de choque tuyo? A algunos le afecta más el corazón, otros le afecta más el estómago, a otros le afecta más la espalda, otros le afecta más la cabeza, otro aparece en la tiroides, otro aparece siempre la parálisis en las piernas, otro y etcétera. O aparece algo en los genitales. Bien. Cada uno tiene algo que ver. Y digamos, ¿qué tiene que ver? ¿Qué tiene algo que ver? En cada lugar está sobredeterminado. Aparte de una cuestión que puede ser hereditaria, que tiene que ver con esta cuestión del determinismo, pero hay otras cuestiones que se van a asociar a eso. Y entonces, eso es lo que empieza. Hoy estaba ahí analizando todos estos elementos. Estamos en síntomas para pasar un poco a algunas preguntas de psicoterapia y pasamos este síntoma. No sé, a ver si me expliqué bien, si quedó claro, no sé, tengo que escuchar a ustedes porque si no, no sé qué han escuchado de ese lado. Yo sé lo que dije, como dice acá, pero no sé qué escucharon. Díganme qué escucharon. A ver si más abajo. Ah, hay muchas más cosas acá. Uy, yo no vi esto.
Lo de las huellas, perfecto, perfecto, lo de las huellas anémicas, que ya vamos a ver, gracias. Toma el síntoma, bien, pregúntale cómo visualiza el síntoma, ¿sí? Bien, entonces lo que son las múltiples causas, situaciones simultáneas, ¿sí? Entonces el conducto propiamente dicho la histeria es al afecto. Sí, muy bien, sí, sí, porque se va el cuerpo en la histeria, sí. Bien, profe, la representación, la manifestación de un síntoma. Bien, condensación, perfecto. Nos pasa algo, bien. Sí, ¿usted dice esto de que le pasa algo? Tiene las teorías de representación, sí. Después ya vamos a hablar un poquito de eso cuando vamos a psicoterapia y histeria, hago una diferenciación un poco, pero yo diría, es como alguien me dice, no, no sé, no sabes que yo ando bastante bien, ¿eh? Ando bien con la ansiedad y todas estas cosas. Viste que yo con la ansiedad ando bien, pero estoy bastante bien, pero vos no, ¿cómo me decís que estás andando bien? Estás comiendo toda la uña. O sea, si vos te estás comiendo toda la uña, no podemos decir que estamos todo bien, porque vos me estás expresando en el cuerpo que algo pasa. Si vos me decís, dice, no, yo también sé que estoy bastante tranquilo, estoy tranquilo en esto, ¿sí? Lo único que estoy, pero vos, ¿cómo andás con la cuestión de acá, la presión que tenés acá? Y no, no, estoy usando, viste, ¿cómo se llama eso que se pone en la diente? Bueno, no, el protector, ese protector, porque si no se hacen, eso nomás, pero estoy bien. No, no, alguien no puede estar bien si está con una cuestión de protector así. O sea, el cuerpo te está diciendo que algo no está bien. ¿Qué estás queriendo contener? Sería, otra vez, ¿qué estoy haciendo con esto? ¿Por qué me duele acá? ¿Y qué estás sosteniendo? ¿Qué estás mordiendo? ¿Qué te da bronca? ¿Qué te pasa? Yo estoy bien, pero ¿qué te estás comiendo? O sea, el cuerpo te va a hablar por todos lados. O sea, no me diga una cosa u otra. O sea, ¿qué me está diciendo que está bien? Entonces el cuerpo, por su vez, todo el tiempo habla. Bien. Bueno, veamos un poquito, entonces. Pasamos la charla, ahí están preguntando otras cosas. Bueno, entonces empecemos un poquito, veamos un poquito, vamos a pasar. Entonces, usted pregunta mucho de las huellas anémicas. No entendí lo del determinismo, eso del determinismo. Lo del determinismo, ahí para cerrar eso, está determinado por una cuestión más, en ese caso, como dice Freud, de un reumatismo. ¿Qué quiere decir? Que está determinado por algo hereditario, por algo que es como una zona del cuerpo que está más afectada biológicamente, ¿se entiende? Ese punto. Entonces, es como donde se va a sentar más los síntomas. Eso está diciendo, un determinismo, por una cuestión ya reumática que tenían antes. Eso está determinado por eso. Bueno, allá pues yo no vamos a tener tiempo, estamos hasta, nos queda poco por todas las preguntas que están haciendo. Espera un poquito. Veamos el síntoma. Entonces, o sea que para Freud el síntoma es la formación de compromiso, sí, especie de trato con el principio de placer y de raíz, sí, donde ahí se forma la represión, donde ahí se forma la represión está formada antes, la representación se fue a la represión, acuérdense, para que haya síntomas debe haber represión antes, ¿estamos? Entonces, lo que se reprimió es la representación, pero ya hay una represión primaria antes, ¿eh? La represión primaria ya estaba, si no, no se puede haber síntomas. No dice, bueno, que da lugar al síntoma, sí. Vamos a ver, vamos a estar un tiempito más, profe. Vamos a poder, bueno, Cami, no tengo problema. Tengo paciente, pero me esperará un poco de paciente, y después ya no te digo, no hay problema. Profe, le hago una pregunta de arriba, profe, hago una pregunta de arriba, pero son tantas que espero un poquito, me pierdo. No, espera un poquito, vamos de a poco, digamos, a un casito, vamos a terminamos, veamos un poquito, ordenémonos, ya terminamos, autoanálisis, síntomas, puede ser que digamos que terminamos o no, los simultáneos, sí o sí tiene que ver un padecer psíquico con algo del cuerpo, o puede ser de otra cosa psíquica. Muy interesante. La simultaneidad no, puede ser con algo, otra cosa psíquica, porque, por ejemplo, lo simultáneo también tiene que ver puede ser con el obsesivo, donde sean cosas simultáneas de una cosa con otra. Puede ser en el obsesivo, muy bien, o puede ser una fobia, no, en simultáneo se puede dar en otros lugares, pero lo estamos viendo en este momento, en ese punto. Está bien, porque esta es la pregunta. Muy bien. O sea, estoy diciendo, a ver, ya está sobredeterminado el lugar donde se va a producir síntomas, y hay una, no sobredeterminado, hay una determinación, porque sobredeterminado, muy bien, porque sobredeterminado no es determinación, se determina, hay una determinación en cuanto al lugar, pero el sobredeterminado implica también con la simultaneidad y con la simbolización y con un montón de otras cosas, está sobredeterminado, con mucha determinación, no con una sola. La determinación tiene que ver con que está determinado en el lugar, sí, más biológico, digamos. Sí, eso, pasemos los sueños, chistes, fallidos, sí, investidura, sí, terminamos, pero todos los síntomas son conversivos o solo la histeria.
Denis, solo la histeria es conversivo. En la obsesión, el síntoma se da en las mismas representaciones. El obsesivo empieza a decir, pasa de una representación a otra. Lo que hace el afecto, usted muy bien dijo el afecto, alguien lo dijo, el afecto en la histeria pasa al cuerpo, está en el cuerpo. En el obsesivo, ¿dónde pasa? Al pensamiento. Quiere decir que yo estoy pensando algo y después pasa otra cosa. ¿El obsesivo qué es? Vos le decís, ¿y qué sentís? Ni sabe, que si vos querés saber, no tiene idea. ¿Por qué? Porque ese afecto se pasó a otro lado, no sabe ni qué siente, no sabe ni qué pasa, no sabe dónde está parado, porque está de una cosa a otra. Entonces pasa de una cabeza y entonces da vuelta. Entonces tiene cantidad de mecanismos el obsesivo, cantidad de mecanismos el obsesivo. Que no quiero entrar en eso porque si entro en ese tema va a matar todas las cosas. Pero ¿qué quiere decir? Pasan de representación a representaciones, se obsesionan, pasa que tiene que ver después con actos, empieza a complicarse la vida y se hace un lío verde, ¿entendés? Entonces, pero todo pasa, en ese caso, pasa a otra representación, a otra forma. Entonces está como confundido, porque no sabe ni qué quiere. Otra cosa, cualquier duda que quede podamos responder por ABP y lo haremos otro encuentro. Miren, lo que pueden hacer dudas, sí, lo pueden ABP, pero me parece más fácil, no sé, el ABP o lo hacemos por el mismo Face, ahí lo hacemos rápido, por el Face me parece más fácil. Pregúnteme por el Face, que yo lo veo con el teléfono, lo veo rápido y lo respondo. Yo los veo hasta ahí, el Paco responde todo, pero yo veo lo que ponen ahí, yo cualquier cosa les respondo ahí, sí, o lo ponen el Paco, el Paco responde enseguida. Sí, lo hacemos así. A ver, profe, si hablo de leyes de condensación y desplazamiento, ¿es lo mismo que hablar de conversión y simultaneidad? No, son dos cosas diferentes. La condensación y desplazamiento son mecanismos inconscientes del principio del placer y que tienen que ver con que lo podemos ver cómo se condensa algo en un elemento. Y el desplace, cómo se desplaza de una cosa a la otra. La simultaneidad es como lo simultáneo que se da todo. Ahora, no, está bien la pregunta, porque en realidad el condensación, la de conversión, no hay la conversión, a ver, conversión es pasar. ¿Qué quiere decir? Que la representación se reprime y el afecto pasa al cuerpo. Eso es una conversión. Ya está. El afecto pasa al cuerpo. No es somatización, porque muchos lo que ponen en el concepto es somatización. Somatización no es lo mismo que conversión, ¿eh? No. Somatización es otra cosa que lo vamos a ver ahora en psicoterapia, algo de eso. No es lo mismo que conversión. Conversión es que se convierte, el afecto se convierte en el cuerpo, o sea, se convierte en un síntoma en el cuerpo. Esa es la conversión. Se convierte, el conflicto se convierte en el cuerpo. Eso estoy diciendo. Y simultaneidad, estamos hablando que se dan el padecer en el mismo momento, o sea que estaba viviendo, está en relación con las situaciones que estaba viviendo. Es como decir, quiero que uno, por ejemplo, vive una situación y digo, yo viví una situación penosa en esta ciudad, estoy inventando. Y yo ya no quiero pisar más esa ciudad. ¿Por qué? Porque lo penoso estaba en relación a esa ciudad. Es como decir, yo por esta calle me peleé con mi novia. Y yo realmente la amaba, pero ella de alguna manera terminó y yo no pude estar más por alguna razón. Y entonces en realidad me hizo tanto daño que yo prefiero no pasar por ahí, porque he vivido tantos momentos ahí que en realidad me hizo daño. Entonces, el padecer ahí, o cuando uno, por ejemplo, alguien muere en un lugar y alguien tiene tanto sufrimiento ahí, entonces dice, yo no quiero pasar más por ahí, porque el dolor lo sentí en ese lugar, simultáneamente, y viví un montón de cosas simultáneamente en ese lugar, ¿se entiende? Entonces estamos hablando de la simultaneidad en relación a eso. Y entonces, ¿qué pasó ahí? Y cuando yo estaba ahí me dolía mucho el estómago, entonces cada vez que yo paso por ahí me duele el estómago, ¿se entiende? Está simultáneamente, quiere decir, por los dolores que están en relación ahí, porque me dolía, o me dolía el brazo, porque yo acá me ponía a llorar y estaba acá, y entonces cada vez que paso ahí me duele el brazo. ¿Se dan cuenta que el dolor está en relación al sufrimiento ahí, simultáneamente lo que me pasaba? Y etcétera, así, eso es simultáneo. Bien. Bien, veamos un poquito. Siempre así el obsesivo, sí, el obsesivo es así. El obsesivo es un mundo aparte que hay que saberlo tratar,
al obsesivo, porque pueden estar en un análisis 40 años y estar en el mismo lugar porque siempre dan vueltas sobre lo mismo. Yo lo doy vuelta, le doy de goma, lo hago porque si realmente lo saco de los lugares, porque realmente sufren la culpa y las cosas y la vuelta, unas cosas que no salen más. Entonces tenés que cambiarlo de lugar, entonces es como, tenés que sacarlo ahí, pero sí. Bueno, es interesante todas estas cosas, pero más de por ahora vemos eso nomás. Pues si no, no es, bueno. Ahora espera un cachito. Y los lógicos puntos nodales. Bueno, vamos a psicoterapia listeria, entonces, está. Psicoterapia listeria. Hilos lógicos y puntos nodales. Después, veamos, a la somatización, por la duda. ¿Qué más? Espera, ¿cuándo se pueden hacer los grupos? Bien, espera, ¿qué más preguntaron sobre psicoterapia listeria? ¿Lo pusieron? ¿Qué más estaba ahí? El afecto se va al pensamiento, y eso sería también una conversión, no. El obsesivo, el afecto se va al pensamiento, sí. No, conversión no, porque no se convierte. La conversión tiene que ver con el cuerpo, se convierte en el cuerpo, porque algo se convirtió en el cuerpo. En otro caso, ahí sería un desplazamiento más en este caso. En el caso se desplaza a otra representación. Y siempre se va cambiando representación. Entonces te van diciendo una cosa, por ejemplo, el obsesivo te va diciendo, y te ve esto, y porque no sé, yo estoy pensando en esto, ¿de qué estás hablando? Y porque yo estoy hablando, pero si vos no me estás queriendo decir eso, vos me dijiste algo por tal cosa y me dijiste esto, yo lo mando al afecto, o sea, lo mando a que se une el afecto de este, ¿por qué te andas por cualquier lado? La representación va por allá, y me empieza a hablar de no sé qué, de cuando allá, ¿y qué tiene que ver esto si vos me dijiste esto? ¿Qué cosa? Y pues si realmente te hizo mal eso, ¿qué? Eso, sí, lo sufriste y empieza a llorar, o sea, se conectó con el afecto, se lo dice conectar porque estaba por cualquier lado, va y habla y si vos lo dejás, va por cualquier lado, va por representación, porque está escapando de esto de una defensa. Acuérdense que son todas defensas ante el dolor, ¿así? Entonces se defiende de esa manera. Bien. Bueno, eso no sería condicionamiento. ¿Qué sería condicionamiento? No entendí eso, Julio. Y la ganancia, profe, que dicho en breve, para la ganancia, estamos hablando de ganancia de qué, del placer, de ganancia del placer del chiste, no sé de la ganancia de qué estamos hablando. De los sueños, profe, voy a explicar el material psíquico de la histeria. Triple estratificación, bien. Triple estratificación. Eso, abreacción, tratamiento de conciencia, defensa y resistencia, triple esto, la histeria de angustia surge como abreacción, no sé, bueno, empieza, bueno, vamos a otra cosa. Vamos a psicoterapia y histeria. Terminamos la otra vez, vamos, porque si no, no tenemos más. Entonces, tanto. Bueno, vamos, sí, en un ratito me hace acordar, me disculpan un segundo, pongo, ¿saben qué voy a hacer acá? Le voy a escribir, porque tengo una paciente que, espera, y que le voy a decir que me retraso unos minutos, un poquito, entonces, así estamos un ratito más, porque si no esto, estamos. ¿Cómo va cambiando la cosa, no? Pero bueno. Bueno, vamos. Bueno, bien, veamos lo siguiente, entonces. Entonces estamos viendo. Acá preguntan bastante por los hilos lógicos, los nodales, la triple estratificación. Se llama ¿cómo está estratificada el material psíquico? Quiere decir, ¿cómo nos habla la paciente histeria? ¿No? Acá yo voy a hacer acá. Bien. Bien. Acá pues, bueno. ¿Se ve ahí? ¿Se ve, Facu? A ver más arriba, un poco más arriba. Ahí se ve bien. Bueno. Acá tenemos el material psíquico, Freud lo graficaba como las capas de una cebolla. Vieron que esto era capa, esa capa es una capa, otra capa, y hasta que vieron que está la parte más durita ahí de la cebolla, cuando llegamos al núcleo, por eso se llama el núcleo. Este
Sería el núcleo patógeno. Núcleo patógeno. Bien. Puede haber más de un núcleo, pueden ser varios núcleos. Pero el núcleo patógeno, primero vamos a hablar del núcleo patógeno. El núcleo patógeno nunca se va a llegar acá adentro. Se va a llegar, se va a rodear. Quiere decir que lo vamos a circunscribir cerca de acá, pero esto nunca se va a cubrir. Este núcleo patógeno es lo mismo que el ombligo del sueño. Cuando damos sueño, el ombligo del sueño es lo mismo ahí, es algo que nunca se va a llegar. Es lo mismo que también veíamos en experiencia de satisfacción cuando hay una pérdida y algo siempre quedó, y siempre quedó un resto. Queda un hueco, pongámosle. ¿Por qué queda esto? Porque el psicoanálisis se basa en esto. ¿Qué quiere decir que haya esto? Lo que hay es que hay algo que es inabordable. ¿Qué es eso? Lo inabordable es aquello que justamente no puede ser abordado con las palabras. No es abordado con las palabras. Por lo tanto, es un inconsciente que no es susceptible de conciencia nunca. Entonces, esto no es susceptible de conciencia. Pero esto va a tener una influencia sobre todo lo otro. Nosotros podemos llegar a bordearlo y saber de esto, algo saber de esto, pero no es, podemos saber de esto, pero nunca vamos a esto traducirlo totalmente en palabras. ¿Se entiende? Bien, entonces pues se llama el núcleo patógeno. Ahora, acá, cuando alguien viene a terapia, viene con un problema. ¿Y qué quiere decir? Y cuando habla, va a hablar por acá. Va a ir por acá, va a dar tantas vueltas por acá. ¿Qué quiere decir? Que va a hablar porque sabes que yo tengo problemas con mi novio, porque yo siento que mi novio, esto, porque no sé, no me habla. Y yo siento que al final, para mí, que tiene otro. Porque no sé, porque en realidad no me contesta algunos mensajes y algunas veces de esto, y entonces sufro con esto, y me da celos por tal cosa y esto, y entonces habla y habla y habla, todo. Entonces en algún momento invento algo. Hay varias maneras de pasar a esto. Se le dice acá, entonces hay algo, porque algo tiene que hacer para que pase de un estrato a otro. Estos son estratos, ¿qué quiere decir? Es un estrato de lo más superficial. Y es entonces una forma de abordar en los estratos es de lo más superficial a lo más profundo. Entonces, quiere decir que una forma de la resistencia es que la resistencia, cada vez que nos vamos acercando a él acá, la resistencia es cada vez mayor. Quiere decir que la resistencia de acá hasta acá, cada vez que nos vamos acercando, tenemos más resistencia. Entonces, ese es un tipo de resistencia. Entonces, la resistencia es cuando nos vamos acercando más al núcleo patógeno. Quiere decir, vieron que en el caso de Elizabeth, cuando veía Freud, ¿qué hacía? Lo que decía es que la brújula era el dolor. Mientras más dolor sentía, más nos estamos acercando a la situación. Ese núcleo patógeno, diríamos, esto se representa para todo el material psíquico. Es como que en todo un análisis se llega a esto, a bordear esto. Acá en la psicoterapia de Listerine lo estamos graficando así, pero no exactamente con eso termina el análisis, sino que terminó simplemente una situación que tenía que ver con el tema del deseo y la represión. Pero podemos ejemplificarlo de esta manera. Que aquí, en el caso de Elizabeth, el dolor, cada vez que le dolía más, se estaba acercando cada vez más al núcleo patógeno. Entonces, mientras más cerca de esto estaba, más resistencia ponía. Eso son las resistencias. La resistencia implica
la fuerza contraria a querer llegar acá. Esto es una fuerza contraria, es la resistencia, como que resiste. Entonces hay varias formas de resistencia. Entonces, acá podemos decir que hay una investidura sobre esto y hay una contrainvestidura sobre esto. También lo podemos ver así, hablando de la contrainvestidura. La investidura es que inviste algo. La contrainvestidura es que le da una fuerza aparte para que eso no se produzca. Entonces siempre hay conflicto. Porque si no hubiese conflicto y no está esto, vamos directamente. ¿Cuál es tu problema? Entonces terminamos. Y yo hubiese terminado. ¿Cuál es tu problema, Elizabeth? Y que yo quiero a mi cuñado. Perfecto. Llegamos acá. Tu cuñado, perfecto. ¿Cómo hacemos con eso? No es así. Entonces empiezan a venir todas las resistencias. De que yo no quiero recordar eso. Para eso te voy a poner tantas trabas que ya va a ver. Ese es un punto. Entonces, ahora, otro modo de la cuestión de la resistencia ahí tiene que ver que primero se empieza a hablar con lo más superficial, con lo que está más presente. Y después llegamos a estratos más profundos. Si estamos hablando del novio acá, en un punto dice Jorge, y se llamaba Pablo. Jorge, no Pablo. ¿Pero Jorge quién es? No, Jorge es mi papá. Se lo hago así muy fácil para que no se entienda. ¿Tu papá? ¿Y por qué lo comparaste? Bueno, no sé por qué comparé con mi papá. Y a ver, ¿y cómo era tu relación? No, mi papá al final, viste, siempre que viajaba, siempre estaba en casa que estaba con otra mujer, siempre que veía, estaba con otra mujer, igual que Carlos. Lo mismo. Sí, no me di cuenta que pero entonces al final estás viviendo la misma situación con tu papá ahí, como esperando con Carlos. Entonces empezamos a hablar del padre. El padre, ¿ya dónde entramos? Entramos acá. Entonces entramos en otra cosa. Y así vamos entrando cada vez más y vamos entendiendo de qué pasaba con toda esta situación. ¿Entiendes? Pero entonces ahí estamos entrando de lo más superficial a algo que tenía más que ver con lo actual, con algo que tiene que ver con el pasado, digamos, con otras cosas del pasado. Entonces quiere decir que el material tiene estratos. Ya tenemos dos formas. La forma, el puente lingüístico, es el modo con que pasamos de acá a acá, como puede ser un equívoco, que son todos los actos fallidos, por ejemplo. Un sueño puede ser un síntoma, algo que apareció. Cualquier cosa, o puede ser un enlace que tiene que ver, por eso se llama un hilo lógico, algo que nos haga pasar acá. Entonces, si algo dice, vos dijiste, no, pero este era una bomba. O sea, entonces yo hago sí, porque mi papá siempre tiraba bomba, es como que tiraba bomba así de explosión cuando hablaba. Bomba. Entonces, cualquier cosa, cualquier puente lingüístico que nos haga pasar a otra, eso se llama el puente lingüístico. Esto es lo que nos hace pasar de un lugar a otro. Bueno, estamos la estratificación. Bien. ¿Cómo va eso? Díganme, así pasamos. A ver, otras preguntas. Estratificación. Pero lo da otro profe. Voy a que es el esquema del peine, si puede. Sí. Ahora vamos. Sí. Yo tengo una duda. Si el tema de la investidura y la contrainvestidura, si la investidura es inconsciente, ¿por qué se la quita cuando se quiere reprimir algo? O sea, no sé cómo explicarlo. Si es inconsciente, ¿por qué se le quita si después va a lo inconsciente? A ver si la investidura. ¿Por qué se lo quita? Claro, la investidura es inconsciente. Sí. Cuando se reprime algo, se le quita la contrainvestidura y se produce una contrainvestidura, después eso que se reprime va a lo inconsciente. Entonces, ¿por qué se le saca la investidura inconsciente? No, la investidura, lo que pasa es que la investidura no es que se saque, es como, porque la investidura pasa a otro lugar. Por ejemplo, si vos decís de un obsesivo, la investidura estaba sobre una representación, pero hay una contrainvestidura que le da, y esta investidura se puede ir para otra representación. O sea que la contrainvestidura es una fuerza opuesta a la investidura. En ese caso se va, no es que se pierde la investidura. Bien, yo pensé que era como que la contrainvestidura, como que sacaba la investidura. No, bueno, la desplaza, se la puede llevar a otro lado, un montón de productos, otros mecanismos. Claro. Está bien, gracias. La
saca el juego, exactamente. Siempre hay un conflicto en todo esto. Es una cosa y otra, siempre entra en conflicto. ¿Mm? Por eso es como que se forma la represión a partir de la investidura y la contrainvestidura, porque hubo una contrainvestidura del otro lado. Y esto tiene que ver, vamos a pasar esto a lo que implica las huellas némicas, y vamos al esquema del Peine, que ahí podemos ver varias cosas. Pero no sé si quedó algo de esto, yo ya esperé que me han dicho. ¿Qué más preguntaron de acá? ¿Quedó alguna duda de acá? No sé si preguntaron algo de la abreacción, creo, por ahí. Son tantas preguntas que después, si... ¿Qué más quedó por ahí? A ver si me ayuda. Sí. ¿Profe? Sí. Sí. Eso, que usted dijo que en el núcleo patógeno, o sea, nunca se puede llegar al núcleo patógeno. Pero No. entonces, ¿cómo se produce la abreacción? Ah, a ver, acá va a ver un poquito, claro. Vos, a ver la pregunta, entiendo lo que vos decís. No, el núcleo patógeno es un núcleo que tiene que ver, es como constitutivo. ¿Qué quiere decir? Constitutivo del psiquismo. Cuando se produce la represión, hubo la represión primaria, muy bien, capaz que ese sea el concepto, muy bien la pregunta, ¿usted ve? Cuando se produce la represión primaria, quiere decir que la primaria es lo que produjo la escisión, la división entre consciente e inconsciente, ¿se entiende? Porque hubo ¿se acuerdan los diques anímicos que habíamos hablado? Que todo lo que se fue, que apareció de alguna manera la división de consciente e inconsciente, porque si no, no está la división. Si no está la represión, no está la división. ¿Cómo se divide entonces? ¿Se entiende? Lo que divide la represión, lo que divide consciente e inconsciente, ¿qué es? La represión. Es como decir, todo esto está así. Si yo no pongo esto, el dique acá, lo vamos a hacer figurativamente, acá, esto y esto circulan. El principio del placer va así. Acá directamente. El bebé es así. El bebé aparece de acá, y entonces va, el bebé va de acá, y va acá, y pasa directamente la energía. No hay nada. Ahora les digo, espera un poquito. No se pasa acá. Este es un proceso que se llama dique. El dique le ponen con algo que frena. Este dique está representado con la represión primaria. Si yo te digo la represión primaria, esto ya acá me quedó. Esto me quedó inconsciente y esto me quedó consciente. ¿Estamos? Esto es inaccesible. Este es el núcleo patógeno, la represión primaria, tiene que ver con esto. Nunca más va a volver a esto, porque acá quedó algo inaccesible. Porque yo A ver, porque ya de por sí el núcleo patógeno es un núcleo que no tiene que ver con la palabra, ¿no? No es que tiene que ver con la palabra en tanto que representación, en tanto que sentido que uno arma, que interpretación que uno puede construir. Entonces, en el punto en que progresivamente pasamos a manejarnos, podríamos decir, por vías del proceso de pensamiento, por la identidad de pensamiento, y por la representación, queda un resto inasimilable por eso. Y eso tiene que ver con el núcleo patógeno, ¿no? Como algo que no puede asimilarse y no se puede llegar por vías de la representación. Porque es anterior. Su inscripción, su huella, esa huella anémica es anterior. Ahora vamos a seguir con esto. Esto quedó acá y esto quedó acá. Esto es consciente. Esto es inconsciente, pero es un inconsciente nunca abordable, porque esto no se puede pasar. No vamos a decir real, Aris. ¿Eh? No vamos a decir real. No, bien. Entonces, ¿qué pasó? Esto es el núcleo patógeno. Pero nosotros lo que estamos tratando acá, y lo que le pasó a Elizabeth, es de este lado, no es de este lado. ¿Se entiende? Estamos de este lado. La represión es secundaria, es esta. Oh. Acá tenemos dos. Esta sí es levantable. Esta no es levantable, porque esta es la represión primaria. Este es un dique que está tan fijo que no podemos hacer nada con él. A ver, no es levantable porque tampoco es que se puede levantar por vías de la palabra. Exactamente. ¿Entiende eso? O sea, no hay palabra que atraviese eso porque... No hay forma de llegar a eso. Es como decir, quedó ahí
una cuestión donde en realidad esto es inabordable con la palabra, no hay forma de llegar acá. Es un hueco, es una cosa que no es inabordable. Eso después vamos a tratar de qué se trata esto. Todo el psicoanálisis trata de esto, hueco después. Y en Psicópata 2 verán cómo se aborda. Bien, pero por ahora tenemos que son tener dos esto. materias. Entonces, si vos me estás preguntando ahí, quien me preguntó ahí, era, no sé quién preguntó, bueno, me preguntan acá, ¿dónde estamos trabajando? ¿El material psíquico? Estamos trabajando de este sector. Esta parte es lo consciente sería. Este de acá, el medio, es preconsciente. Esto de acá, preconsciente, inconsciente. Esto sí se levanta. El síntoma de Elizabeth se formó por esta regresión, no por esta, pero para que esté esta, tiene que estar esta, porque si no esta, no está. Si esta no estuviese, eso no está. Si está esta, tiene que estar esta, porque esta es la que le puso la primera inscripción. Esta es otra. Por eso, en el material psíquico, cuando veamos las huellas némicas, tiene que ver con esto también. Las huellas némicas son las huellas de acá. Las huellas inconscientes que quedaron. Porque si no hay huellas, esto no se puede formar. Porque estas huellas hacen a las experiencias, y que tiene que ver con todo lo que va a posibilitar la formación de esta represión primera que hace a la neurosis. Entonces tenemos todas las huellas acá. Estas huellas son las huellas de las primeras inscripciones que van a formar esta. Después hay otras huellas que tienen que ver con la retranscripción, otras huellas, que estas sí van a ser abordadas. Estas huellas no son abordadas. Esto puede ser alucinado. Una alucinación, por eso se llama la alucinación perceptiva, tiene que ver con esta parte. Esta es del pensamiento, preconsciente, consciente. Es la cuestión del pensamiento. Cuando decimos de la interpretación de los sueños, decimos que el deseo inconsciente le presta la fuerza para que el preconsciente con los restos diurnos formen el sueño que contamos. Nosotros cuando vemos acá, lo que hacemos acá es esto, interpretar para que esto se abra, interpretamos esto. A esto es inabordable, esto nos da la fuerza para esto, porque esto, con la experiencia de satisfacción, acuérdense, tiene que ver con el objeto perdido, con lo que se perdió para siempre. Entonces se trata de buscar esto, pero esto se perdió siempre. Pero para ello tuvo que haber huellas némicas. Si no hay huellas némicas, no hay inscripción de un psiquismo, porque el psiquismo se arma con inscripciones. La historia es inscripciones. Si ustedes ven la historia de la humanidad, está la historia y la prehistoria. La prehistoria es porque no hay inscripciones, no hay, ¿qué nos dice la prehistoria? No está inscripto en ningún lugar. Cuando empezaron a escribir, se escriben y hacen figuras, y hacen en las cavernas, cosas, hay inscripciones, empieza la historia, porque se historiza, para decirlo, con inscripciones. Si no, no están inscritas. Entonces acá inscribimos en la historia para que quede algo, para que después se forman otras huellas. Pero esto ya dividió el psiquismo. Si no se divide el psiquismo, esto está todo inconsciente. Estamos hablando de otras cosas ahí, sin represión. Esta es la represión. Pero la represión del síntoma y todo, esta es la represión que trabajamos. Esta ya está instaurada, esta no hacemos nada con esta. Esta siempre trabajamos. Con los síntomas, con los sueños, trabajamos esta. Tac, 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 ¿se entiende? Esto ya está. Este es el ombligo. Entonces los otros ombligos son por acá. Hay otros ombligos por acá. Digamos otro ombligo, otros núcleos chiquitos por acá. Pero el núcleo en sí mismo es este. ¿Se entiende? Pero después hay otros núcleos que están por acá, que es lo que podemos ir llegando, porque esto se puede levantar. A ver. Después, para Aris, en esa pregunta también había preguntado el concepto de abreacción. Y la abreacción tiene que ver cuando cuando logramos juntar el monto afectivo con la representación correspondiente, es decir, que se levanta esa represión y entonces se permite la descarga psíquica de eso. Esa es la diferencia. Exactamente. Pongámosle que acá hay una representación y el afecto, o sea, no, el afecto está acá, la representación se puso acá. El afecto y la representación no están unidos. ¿Estamos?
Pero acá tengo el síntoma somático. Ahora, yo trato esto, y el síntoma somático voy, y hago que esto se abra. Y se une, ahora nos encontramos. Es la cuestión del cuerpo y esto. Se encontraron acá los dos. Entonces otra vez estamos juntos. ¿Qué aparece? Se abreacciona. Quiere decir que se encuentra con lo mismo que se tenía anteriormente que se produjo el síntoma. Y entonces concomitantemente está el dolor, todo junto. Pero se desarma el síntoma porque el síntoma era producto de esta división. El mecanismo era este. Se levantó y acá se juntaron. Se termina el síntoma, pero aparece el dolor otra vez. Pero en este caso es más agave el dolor. Entonces de esa manera el síntoma ya no se forma otra vez. Profe, Entonces, sí. ¿te puedo hacer una consulta? ¿Sí? No me quedó claro cuál es, o sea, cómo podemos distinguir a los diques anímicos de las represiones. Los diques anímicos, muy bien, los diques anímicos son los que van a formar la represión. ¿Por qué? Porque si los diques anímicos o las huellas némicas, porque las huellas némicas o diques, son todas aquellas inscripciones primeras. Esto se le llama, las huellas némicas le llaman, las primeras huellas son los signos de percepción, porque empezamos con siempre perceptivo, ¿se acuérdense en los sueños? Son signos de percepción. Después van a haber cada huellas némicas más sofisticadas, al pasar a otras huellas némicas acá, hasta otras huellas némicas acá. Está lleno de huellas némicas, porque es la memoria, la historia de uno. Pero acá, estas son las primeras, pero si no hay inscripciones, esto no se va a formar. ¿Por qué esto? Si alguien no hay contrainvestiduras, diríamos, contrainvestiduras significa cosas que no se pueden. Si a un bebé le dejas hacer todo, ¿dónde va a estar la represión? Va a ser así. Yo quiero esto, quiero esto, quiero esto, tiro la otra, esto. ¿Y cómo va a formar esto? Ahora yo le digo, espera un poquito. Esto no, porque esto te quemas. Hay una forma que te está diciendo, una contrainvestidura que dice, esto no. Entonces, se frena. Entonces después te mira y dice, esto no. Por eso hay puntos donde empieza a armarse el psiquismo, donde hay algo que hay un no. Al haber un no, que se va inscribiendo, son huellas que van a aparecer para posteriormente va a formar esto, que son estos no son los diques. Es como decir, che, la energía pasa así. ¿Qué te parece si le ponemos al principio unas piedras? Después le ponemos esto, después ponemos esto hasta que pongamos el dique. Pero no podemos poner el dique directamente porque la corriente es tan fuerte que primero tenemos que poner algunas parates antes hasta que esto se constituya. Pero tenemos que tener algunas preinscripciones antes, porque si no el agua pasa directamente una torrente así. Entonces vamos poniendo algunas contrainvestiduras a esta investidura que pasa así directamente. ¿Se entiende? Entonces, estas son las huellas y que tiene que ver con los diques, porque los diques son anteriores, por eso decimos la vergüenza. La vergüenza que implica, che, ¿no te da vergüenza? Que vos estás haciendo, puedes estar desnudo a los 4 años, a los 5, saliendo desnudo, a los 6, o a lo que sea, ¿no te da vergüenza hacer algo así? ¿No te da vergüenza que en realidad, si vos hiciste algo, rompiste algo a tu hermano, o sea, le hiciste un mal al otro, entonces, ¿ves? Entonces uno dice, che, esto no se puede. ¿Se dan cuenta cómo vas poniendo? Ahora, si vos no decís nada, el otro le rompe la cosa, le rompe esto, no importa, yo puedo cualquier cosa. ¿Y dónde está algo que se arme? No se arma nada. Entonces vos vas armando los diques hasta que formas la represión. La represión es ya un mecanismo defensivo. Los diques son como elementos que están anteriormente para la formación. O sea, podríamos decir que el dique es un pilar de la represión. Muy bien, son pilares anteriores, son todas cosas anteriores para que se forme, que se forme. Listo, gracias, profe. Por favor. Bien. ¿Qué quedó? En el peine estamos. ¿Cómo va eso? A ver. Ya básicamente queremos que explique todo. Bueno, no sé, ya le han hecho tanto, no sé cuál. A ver, sigue todavía. Creo que lo reprimido siempre va al inconsciente o también al preconsciente. Depende de la intensidad de la presentación. No. Siempre a nivel. Algo también me habían puesto a nivel descriptivo. Lo reprimido siempre inconsciente porque deja de ser consciente. Pero una cosa es el inconsciente, que es de la represión primaria, que nunca va a ser consciente, y otra es la represión de lo que estamos hablando nosotros
ahora, que son los actos fallidos, los sueños, los síntomas, son todas cuestiones del preconsciente. ¿Por qué? Porque eso van a ser conscientes. Es como decir, un acto fallido, ¿qué quisiste decir? Ah, yo quise decir otra cosa. Es preconsciente, no es que es inconsciente. Está en relación después, es más complejo, pero en realidad tiene que ver de lo que tratamos del preconsciente siempre ahí, de lo reprimido que estamos hablando ahora. El núcleo patógeno de Elizabeth sería el amor al cuñado, no es el núcleo patógeno de este, por dar un ejemplo. No es este núcleo patógeno de Elizabeth, es este, de acá. ¿Estamos? Núcleo patógeno más chiquito. El núcleo patógeno grande, nadie lo va a dejar, no tiene nada que ver con esto. Es lo que ha formado el psiquismo. ¿Estamos? Los otros son de acá. Son núcleos, puede decir varios núcleos. Son otros núcleos más chiquitos que se disuelven. Eso sí se disuelven. Este no. Profe, si el núcleo patógeno es algo que no puede devenir consciente por principio, como es, que será la reacción. La reacción no se da con este núcleo, se da con este de acá. Entonces esto se abre y se da la reacción. Este no. La reacción es con este, porque siempre es preconsciente, se hace consciente. ¿Estamos? Les cuesta saber que hay algo que nunca va a estar, un hueco que es inadmisible. En psicoanálisis ya lo vamos viendo de qué se trata eso. Ya lo vamos a ver después más adelante. Bueno, no termino de entender investidura y contrainvestidura. La investidura es cuando se inviste algo, un objeto, una representación. Se inviste, ¿qué quiere decir? Se le pone energía. La investidura, ¿qué es? Es poner energía en algo. La contrainvestidura es que haya otra energía de otro lado que dice, che, espera un poquito. Vos no puedes poner toda la energía acá. Entonces yo te hago una fuerza de que te contrainvestidura. Y ahí se forma el conflicto. Todo es así. Porque si no sería toda investidura así y no tenemos nada que reprima nada. Entonces tiene que haber una fuerza. Si yo esta sería la investidura, y invierto todo esto, no, toda investidura, esto no. Bien. Y acá tenemos investidura y contrainvestidura. ¿Qué hacemos? Conflicto. Se produce, andate para allá entonces, perfecto. Se desplazó para otro lado, se forma un síntoma, hace algo, porque siempre hay una contrainvestidura, siempre hay el funcionamiento así. Si no sería toda energía libre. ¿Se entiende? Sería todo libre, como el proceso primario. Todo libre, sin ningún tipo de ligación de nada. Por qué ese proceso primario es así? No tiene nada, principio de placer, todo va. ¿La fuerza de la resistencia sería la de la contrainvestidura? Sí, tiene que ver con sí, porque sería una fuerza de la contrainvestidura, sí. ¿En qué tema es que estamos? El del título, digo. ¿En qué tema estamos? Estamos en todo, estamos pasando en los temas, digamos. Ahora últimamente lo que pasa es que todo está en relación, porque está en todos los lados, porque el inconsciente está en todos lados. Está en los sueños, en los síntomas, en tantos fallidos. Entonces, los puntos nodales, ahí ¿cuáles serían? Los puntos nodales son los puntos, serían como los puntos nodales, que son el punto donde vos vas a pasar de una cosa a otra. Es como si estabas hablando de acá, y este es el punto que te hace pasar a otra cosa. ¿Se entiende? El punto nodal, que lo que anuda una cosa a otra, pasas a otro estrato, por ejemplo. Esos son los puntos. Es lo que anuda. La investidura es la energía que se liga a una representación o a una parte del cuerpo. Puede ser porque es una energía, o sea que la investidura es una representación. Lo que pasa que la investidura es la energía que vos ponés. La podés poner en una representación como el obsesivo o en el cuerpo, con el misterio. La investidura es la resistencia. La investidura es la energía, sí. Genial, gracias. El libido entiendo que sería, sí, la energía de la pulsión sexual. Lo que pasa es que ya la libido lo vamos a ver después. Le vamos a poner otros conceptos. Sí. Es una movilización de la energía, no es la energía propiamente dicha. La investidura sería querer resolver el problema y la contrainvestidura sería la represión que no va a poder. No, la contrainvestidura, si la represión se forma por la investidura y la contrainvestidura, como los dos van a formar en definitiva, se da la represión porque no va a poder llegar esta investidura, no va a poder sobrepasar todo. Siempre hay un lugar de resistencia del otro lado, eso es lo que estamos viendo. Siempre hay una contrainvestidura, contrainviste. Si investidura es energía, entonces no necesariamente es inconsciente. La investidura, sí, es consciente e inconsciente, digamos, porque es la energía que vos ponés, pero no necesariamente inconsciente, no. La fuerza de la resistencia sería la de la contrainvestidura. Sí, exactamente. Muy bien.
Profe, los puntos nodales, ¿cuáles serían con respecto al ejemplo que usted dio? Un punto nodal, el punto nodal es, por ejemplo, cuáles son los puntos que pasan de un lugar a otro, ¿no? Es como decir, si yo dije ahí, el punto nodal es la bomba, no sé, dije ahí, algo que viene a representar un punto donde pasas de una cosa a la otra. Son los puntos como de entender otra cosa, son los puntos nodales, le va a decir acá mi capitán, pero son los puntos que anudan algo. Entonces, pasan de una cosa a otra. Está anudado esto con esto. Lo del novio estaba anudado con el padre. O sea, se anudó algo ahí, con respecto a una palabra o algún significante de eso, que sería abandónico, diríamos. Entonces, eso fue un punto nodal. No se puede poner en palabras, sale por otro lado. Los diques dividen los estratos, sí. Los diques dividen los estratos, sí, que hacen la diferenciación entre inconsciente y consciente, sí. Que sería la represión. Yo doy un ejemplo de huella anémica, porque huella anémica son todas las huellas anémicas. Huella anémica es la memoria que quedó, que registró. Son todas las experiencias. De huella anémica es todo ese punto. Porque huella anémica es toda la experiencia que vos tuviste. Todo es huella anémica. Es la memoria. Son inscripciones. Es como decir, yo de chiquito fui, lo que pasa es que algunos son signos de percepción que uno no lo entiende, pero si vos decís, yo a los 2 años, yo estaba en la cuna, eso era una huella anémica. Y está lleno de huellas anémicas. Pero ya había otras huellas anémicas que no son conscientes, nunca van a ser conscientes, pero te permitieron a vos poder pensar otras cosas y tener una memoria y organizar tu psiquismo a partir de todas las cuestiones de huellas anémicas que tuviste. Algunos son conscientes, otros inconscientes, otras pueden ser susceptibles de conciencia y otras nunca van a ser conscientes. Son todas huellas anémicas, te cantidad de huellas anémicas. Todo huellas anémicas. Son todas las experiencias de satisfacción, todas las experiencias son huellas anémicas. Un ejemplo de huellas anémicas son todos los recuerdos. Sí, los recuerdos, sí. Si por no es lo mismo me refiero a la primera experiencia de la inscripción de la huella. Que son las huellas también, la primera experiencia son huellas, lo que pasa es que la primera experiencia tiene que ver también con el deseo, pero también son huellas anémicas, por supuesto. ¿Entendió, profe? El núcleo patógeno está en el preconsciente, entonces, el núcleo patógeno está en el inconsciente, pero hay otros núcleos patógenos, que por eso Freud dice no es solamente un núcleo patógeno, que están en otros lados, que pueden estar en el preconsciente, ¿entiendes? Pero en realidad el núcleo patógeno en sí mismo es inabordable con palabras. Ese es el núcleo patógeno por excelencia. Es inconsciente, lo que estaba de este lado, por eso puse los libros para que se den cuenta que estaba de este lado. Esto es psicoterapia del histerio. No, en el núcleo patógeno está en el inconsciente, bien, dice claro. Bien, hasta que hoy seguimos y ya está, el paso que vamos hasta la media. Chicos, de hoy, chicos, hay un ruido de una peli o algo. Arranco el teórico, pues si quieren ir. Si quieren ir a la película, van, esto de parcial, lo otro debe ser más entretenido seguramente. La condición punta de buena anémica, sí. Encima que tienen la buena onda de explicar. Obvio, es lo mejor. Pasa que son muchos temas, sí, hay muchos temas. Y eso sí que necesitan sí o sí un otro también. Sí, muy bien, Federico, muy bien. Yo preguntaba por si arrancaba el teórico. Profesor de la represión primaria, estructurante de la pato, sí. ¿Está bien definido así? Sí. Profe, el núcleo patógeno sería un inconsciente eficiente, sí. ¿Y por qué no se puede entrar en el núcleo patógeno? Ya lo he dicho porque no hay palabras para representarlo. Hay cosas que quedan en experiencia. Un bebé que va a tener una experiencia de un año. ¿Cómo hacer entre de un año y todo el 2 años? Todas esas cosas. ¿Dónde están todas esas experiencias? ¿Te acordamos todo lo que cuando naciste? Y todas las cosas de eso. ¿O tenías algunos rasgos perceptivos? Después podríamos hablar de esas cosas, pero en realidad no tenemos memoria de eso. ¿Y eso cómo abordarlo con palabras? Eso lo vamos a hablar más después del giro del 20, más allá del principio del placer. Pero Bien. por ahora no sería abordable. La identidad de pensamiento, sí. La identidad de pensamiento. Bien. Otra vez un momento. Acá se forman las primeras huellas anémicas de esto. Esto, cuando la identidad perceptiva es la identidad del principio del placer directamente. Es perceptiva, porque viene de la percepción, pasa directamente. Chupeteo, todas las cosas perceptivas sin ningún tipo de freno. Está la represión primaria. Le pusimos esto, ya desconstituimos. La identidad perceptiva quedó acá. Acá es la identidad de pensamiento, el preconsciente consciente. Acá vienen los deseos de Elisa y todo lo que estamos hablando viene por acá, son identidad de pensamiento. Porque ya estamos en el pensamiento, la representación, ya estamos en esta línea, no acá. Eso sería inconsciente descriptivo, entonces el mismo que el preconsciente, sí. Y es ahí donde se va a repetir. Muy bien.
investidura tendría que ver con principio de placer y contrainvestidura con principio de realidad. Bueno, tiene que ver con eso también, ¿sí? La contrainvestidura. Bien, muy bien. Sí. ¿En la reacción lo del preconsciente pasa a la conciencia? Sí. ¿La contrainvestidura sería como el principio de realidad que limita de placer? Sí. ¿Las puentes lingüísticas son puntos nodales? Sí. No, tengo entendido que los puentes lingüísticos es cuando se pasa el afecto al cuerpo. Ah, los puentes lingüísticos, tienes razón, los puentes lingüísticos, no, es verdad, el afecto al cuerpo. Sino yo creía que era, me confundí ahí, que tiene que ver con la triple estratificación, que son los hilos lógicos. Los puentes lingüísticos, está bien lo que dice la flor, ahí. Hugo, a ver, espera, Hugo, ¿de un estrato a otro? Sí. Profe, pasemos a otra cosa que no sea huellas némicas, por fin. Unidad 4 y 5. Ojo, los puntos nodales son más como el desplazamiento como el punto lingüístico. Sí, se entendió huellas némicas. Profe, si usted tiene tiempo, podemos hacer otra clase aparte, si lo decía obvio. Pero estoy inconsciente acá. Entonces, la reacción sucedía en la represión secundaria, ¿entendí mal? Profe, súper clase, gracias por la buena predisposición siempre. Gracias a ustedes. Marix, El chiste. yo me tengo que desconectar, así Y que, estamos, bueno. yo la verdad que yo también, porque yo tengo que atender, estamos ya y 20. Le agradezco por aguantarme tanto, se han quedado cantidad de personas, no sé, no les prometo a ver otra, pero por ahí, más bien de otra, hagamos una cosa, ustedes, gracias a ustedes realmente por quedarse y aguantar, ¿saben lo que pueden hacer? Hagamos una cosa, mándenle todas las preguntas que tienen ahí, se las mandan Al por el Facebook, al al grupo de Paco, Facebook. y vamos a ver cómo respondemos ahí, o lo grabamos por ahí. Vean, lo único, una- vean las preguntas que ya se hicieron, para que no estén todo el mundo preguntando lo mismo. Vean las preguntas que ya se hicieron y de última, si hay una pregunta relacionada a algo, lo ponen en los comentarios de Sí, esa sí, pregunta principal. y veamos ahí cómo, sí. No vamos a empezar todo de nuevo otra vez, ¿no? Si no, veamos las cosas que han quedado, puede ser el chiste, esas cosas, usted pregunte, y vamos viendo. Con el Paco hacemos lo posible ahí con el Play, vamos a ver, lo vamos a hacer. Ayudamos así, Bueno. y vamos a ver todas las formas de palpación. Bueno, Gracias a ustedes por, bueno, quedarse, y bueno, váyanse a la película ahí, que debe estar más entretenida. Bueno, chau, chau. gracias. Chao. Chau, chau.